y la vida moral. Muy bien, ya aquí esta sesión se está grabando. Con el favor de Dios tendrán la oportunidad de conectarse o de escucharla cuando no, si no la pudieran escuchar completa. Si en algún momento ven que se me cae la conexión o algo por el estilo, me avisan y pido disculpas de antemano. Pasa que el internet aquí donde estoy en esta parte del convento es un poco intermitente, así que bueno, son cosas que pasan. Sin más que agregar y sin dar más vueltas, pues vamos a comenzar. El tema que hoy nos ocupa se llama la gracia y la vida moral. Muy bien. Primera aclaración que voy a hacer al iniciar este encuentro. Independientemente de cómo se hayan manejado los conceptos en los encuentros anteriores, en este caso vamos a utilizar tanto el concepto moral como el concepto ética como sinónimos. Ética y moral, el día de hoy los vamos a utilizar como sinónimos. Para que lo tengan presente a la hora de que si en un momento digo ética o moral, sepan que yo los estoy manejando aquí como sinónimos. ¿Bien? Porque no me voy a adentrar a ninguna parte filosófica ni nada por el estilo. Así que para que lo tengamos presente. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre la gracia y la vida moral. Hermanos, ¿alguno que tenga alguna noción de lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don. Un don. Muy bien, muy bien, gracias Norberto. ¿Alguna otro aporte? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que el Señor nos regala de manera gratuita. Much- Eso he entendido que está dado cuando yo no estoy en pecado, estoy en gracia del Señor y soy merecedora, o pues no sé, la palabra no creo que no suena bonito merecedora. Creo que el Señor por infinito amor conmigo me, me me mira de una manera diferente, con agrado hacia él. Muy bien. Bien, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias señor Norberto. Y bueno, ambos coinciden en algo que es realmente la gracia, empezando con que la gracia es en principio, efectivamente, es un don, es un don, como bien han dicho ustedes. Sin embargo, lo dice el cardenal Roberti en su diccionario de teología moral de 1960, define la gracia en el lenguaje teológico como algo que designa un don gratuito de Dios a la criatura racional en orden a la santificación y a la vida eterna. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? En la apertura que yo tengo hacia Dios, en la medida que yo quiero entrar en diálogo con Él, pues Él me da la gracia. ¿Qué es su gracia? Como bien decían ustedes, un don que me dignifica, es un don que me auxilia y me fortalece para mi santificación y para caminar hacia la vida eterna. Eso, en términos puntuales, es la gracia. Bien, ahora, ¿cómo influye este don que Papá Dios nos regala en nuestra vida moral? Entendiendo vida moral como todo aquello que compete a nuestro comportamiento, especialmente como cristianos. Pues primero vamos a tener en cuenta unos conceptos fundamentales. Ya hablamos de gracia. Ahora yo quiero hablarles sobre algo llamado opción fundamental. Opción fundamental. ¿Qué es la opción fundamental? Es aquel acto libre, es aquella decisión tomada voluntaria y libremente por la persona
por un valor o una opción que va a determinar o que va a guiar, a dirigir, a encaminar su conducta moral. Bien, es una decisión, es una opción que hace la persona por un valor, lo cual considera lo cual es algo muy personal, y esta decisión por este valor o por esta persona o por esta tendencia es la que va a orientar su vida moral. ¿Ok? Me explico. Vámonos a lo que nosotros somos. El cristiano, cuando en su vida acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, en principio, o por lo menos ese es el deber ser, el cristiano tiene una opción fundamental por Jesucristo. El cristiano tiene una opción fundamental por Jesucristo, porque en esencia, ¿qué es ser cristiano? Vivir como vivió Jesucristo, configurar la vida propia con la de Cristo. Vivir como Cristo viviría siguiendo sus ejemplos, sí, escuchando su palabra, pero en mi época y en mis circunstancias, en mi tiempo y en mi cultura. Es ver en Cristo la propuesta de Dios para la humanidad. Bien, Cristo, hermanos, es la propuesta de Dios para la humanidad. Es verdadero Dios y Señor que se hace humano y que a través de su encarnación y de nuestro seguimiento de su persona nos hace más humanos, nos enseña a ser verdaderamente humanos como Dios quiere. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Alguien que... señor. ¿Sí? Sí, Ok. señor. Si cualquier Sí, cosa, sí, en cualquier cosa solamente ponga la manito así en el chat y ya yo me doy cuenta, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta eso, hablamos de, buenas noches, dificultad para la conectividad. Eh, el resto de, el re- la ma- ¿Tienen dificultades para escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Señor, se escucha bien. Ok, ok. Sí, Fray, está perfecto, gracias. Ah, bueno, bueno. Bien, gracias por esa aclaración. Bien, entonces teniendo en cuenta eso de la opción fundamental, pues nos vamos a dar cuenta que esta opción fundamental es la que va a dirigir, la que va a guiar, la que va a orientar nuestra vida moral. Vida moral que va a empezar, que se va a expresar primero en nuestras actitudes morales. ¿Qué son esas actitudes morales? Son esas opciones o esos hábitos por los que diariamente optamos que darán razón de cómo está nuestra relación con nuestra opción fundamental. Me explico. Nosotros tenemos una opción fundamental, que en este caso es Cristo. Lo que son las actitudes morales es la decisión diaria que yo hago por mantenerme fiel o por responder a esa opción fundamental por la que yo he optado. Yo decido responder a mi opción fundamental. Esa es la que digamos que esa va a ser mi respuesta o va a ser lo que va a relacionar la opción fundamental con mis actos morales. Porque en la medida que yo opte y decida por responder y corresponder a mi opción fundamental, yo también voy a reflejar esa decisión, esa opción fundamental que yo tengo en mis actitudes. Pero esas actitudes se van a ver manifestadas en mis actos morales. Es decir, mis actos, hay como un pito, no sé qué sea. Ah, lo que pasa es que aquí en Caracas, y bueno, en Venezuela, no sé si en Colombia también lo habrá, aquí suele haber unos sapitos
unas ranitas chiquititas que cantan, que empiezan a hacer ruido, sobre todo cuando hay humedad. Entonces, si escuchan como un pitico, eso son las ranitas que están con su canción ahorita. Es eso. Sí, sí, cantan muy duro. Aparte de que yo estoy cerca del jardín, entonces se escucha, se escucha. Pero bueno, mientras no interrumpa mucho, mientras no interrumpa mucho nuestro encuentro, estamos bien. ¿Ok? Bien. Entonces, los actos morales van a hablar de cómo está mi relación con mi opción fundamental. Por ejemplo, si yo soy una persona que he hecho una opción fundamental por Cristo, pero en mi vida cotidiana yo no muestro ni el mínimo acto de caridad o de misericordia para con mi prójimo, esos actos van a reflejar cómo están mis actitudes respecto a mi opción fundamental. Si mi opción fundamental es Cristo, pero yo decido a no imitar a Cristo, misericordioso y caridad perfecta, sino que hago lo contrario, mis actos me van a decir que yo no estoy respondiendo como tal a mi opción fundamental. ¿Ok? Entonces eso debemos tenerlo en cuenta para entrar un poquito en lo que va a ser este encuentro. Teniendo ya claro esto que es la opción fundamental, ¿por qué yo quería hablar precisamente de esta opción fundamental? Porque una vida moral, digamos, sustentada u orientada por una opción fundamental, va a requerir necesariamente una responsabilidad. Es decir, no quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo he decidido por una opción fundamental en cuanto a mi vida moral, yo estoy obligado por la decisión que tomé, responsabilidad de mis actos a partir de la decisión que yo tomé. Es decir, si yo he hecho una opción fundamental por Cristo, yo tengo la responsabilidad de dar razón de esa opción con mis actos y con mis actitudes, con mis actitudes y con mis comportamientos morales. Teniendo eso en cuenta, vamos a hablar un poco, si les parece, sobre lo que vamos a tener en cuenta para este encuentro. Bien, por un lado, ya hemos definido lo que es la gracia. Ya también hemos hablado de lo que es la opción fundamental, que en el caso de los cristianos es una opción fundamental por Jesús de Nazaret, por Cristo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la libertad. ¿Qué podemos entender sobre la libertad? A ver, ¿alguna persona que me pueda decir? Pues es como una facultad que el Señor nos dio de forma innata en Una. el ser humano para que tomemos las decisiones que consideremos. Muy bien, muchísimas gracias. Y allí usted ha dicho algo muy importante de la libertad. Y vamos a decir, y voy a decir por qué. La libertad, hermanos, es el factor decisivo de determinación de la moralidad. Un acto es tanto más ético en cuanto es más humano, y es tanto más humano cuanto es más un acto libre. Hermanos, vamos a aclarar una cosa. Libertad no quiere decir que yo hago lo que me da la gana, ¿ok? No es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es libertad. Eso es libertinaje. Hablar de libertad radica en la capacidad que a ti y a mí nos ha dado Papá Dios de decidir frente a las opciones, el abanico de opciones que tengo frente a mí. ¿Ok? La libertad es esa capacidad de decidir. Nosotros somos humanos en la medida que tenemos esa capacidad de decidir. Y un acto puede considerarse ético, como decía hace un rato, ético en la medida que es humano. ¿Y cómo podemos decir que un acto es verdaderamente humano? Cuando es un acto verdaderamente libre, es decir, que es un acto
fruto de un discernimiento y de una decisión. ¿Ok? La libertad es esa facultad que Dios nos ha dado para decidir ante las opciones que tenemos en nuestra vida. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poquito sobre lo que es esta libertad humana. Como ya decía hace un momento, la libertad humana no es absoluta, es una libertad que está condicionada. ¿Qué quiere decir que es una libertad que está condicionada? Y disculpen si lo que voy a decir a continuación es un poco, es un poco tosco, pero nuestra libertad está condicionada. Primero, porque somos hijos, en términos sencillos, porque somos hijos de la madre que nos parió. ¿Qué quiero decir con eso? Porque somos hijos de una cultura, de unas circunstancias espaciotemporales, de una familia y de un contexto histórico, ¿ok? Nuestra libertad nunca va a ser absoluta, porque la libertad no es algo que yo puedo abstraer de la realidad. Nosotros tenemos libertad, pero nuestra libertad debemos entender que está condicionada por factores internos y externos, que entre ellos están nuestra cultura, nuestra familia, nuestras tradiciones, las leyes y la vida en sociedad, ¿ok? Nuestra capacidad de decidir está condicionada, es una, es una, es una libertad que se desarrolla o se vive dentro de un contexto histórico. Es una libertad que se desarrolla dentro de unas tradiciones, dentro de un esquema mental, dentro de unas facultades, dentro de un entorno. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos decir que existe la libertad absoluta. No, porque siendo realistas, todos estamos de alguna manera, digamos, condicionados o esquematizados dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras tradiciones, dentro de nuestra familia. Y eso no es malo, es que nosotros tenemos esta facultad, este ejercicio de la libertad, pero lo ejercemos dentro de un contexto histórico, un contexto vital, lo cual no puede ser indiferente a nosotros, porque somos, como dije hace un momento, hijos de la madre que nos parió. Eso quiere decir, somos hijos de nuestra cultura, somos hijos de nuestra familia, somos hijos de nuestro tiempo, y nosotros vivimos nuestra libertad dentro de ese tiempo. ¿Queda claro? Otro aspecto de la libertad. Es un medio en función de una meta, no es un fin en sí mismo. Es la capacidad de elección frente a distintas alternativas. Lo que decíamos hace un momento. La libertad no es un fin, no es que yo voy a trabajar por ser auténticamente libre. No, es que la libertad es una facultad que yo tengo, la cual voy a utilizar para yo alcanzar ideales, para yo alcanzar proyectos, para yo alcanzar objetivos, o para este caso, dentro de nuestra materia, para yo elegir libremente cómo voy a responder por mi opción, a mi opción fundamental de vida. Es la capacidad que Dios nos ha dado de elegir ante un abanico enorme de alternativas. Y finalmente, ser libre para autodeterminarse frente a las alternativas. Fíjense una cosa, hermanos. Nosotros, en nuestro camino de vida, tratamos o, digamos, luchamos por liberarnos de condicionamientos que no nos permiten responder a esa opción fundamental por la que hemos optado. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo a tomar vuelvo a tomar el ejemplo de nuestra opción fundamental por Jesucristo. Nosotros tenemos una opción fundamental por Jesucristo, o por lo menos como cristianos deberíamos tenerla, que nuestra opción fundamental sea Cristo y seguirle y vivir como Él vivió. Esa opción fundamental que yo he hecho
me va a obligar a mí a responsabilizarme, a que debo decidir frente a un abanico de alternativas que hay en la realidad y yo tener la capacidad de decidir, de renunciar y de optar por aquellas cosas que me van a ayudar a responder o atender o guiarme hacia, hacia atender o corresponder a esa opción fundamental. Por eso hablamos de que nuestra libertad debe ser una libertad liberada. ¿Qué quiero decir con eso? Que, no, que en el ejercicio de nuestra libertad nosotros debemos tomar o tomamos decisiones importantes que nos van a conducir muchas veces a renunciar a aquellos factores o aquellos elementos o aquellas opciones de vida que nos alejan de nuestra opción fundamental. Y ese ejercicio de la libertad de decidir por un bien mayor, yo decido renunciar a ciertas cosas por un bien mayor, es el ejercicio de una libertad bien asentada y de una libertad madura. Esto se dice muy bonito, pero eso es un camino, hermanos. Eso es un camino de conversión que tú y que yo debemos transitar de la mano de Papá Dios. Pero no es imposible, porque Papá Dios nos auxilia siempre con su gracia. Y allí es donde vamos a entrar en materia propiamente. Hermanos, ya hemos hablado de lo que es la opción fundamental, ya hemos hablado de lo que es la libertad y ya hemos hablado de lo que es la gracia. Bien, ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo todo esto vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver todo este preámbulo o estos conceptos que he explicado con, con el tema de hoy? Vamos a darle un sentido. Hay un diálogo entre libertad y responsabilidad. Como ya les he dicho, la libertad es nuestra capacidad de decidir y la responsabilidad es como esta conciencia que yo tomo frente a mis actos y pues me hago cargo de ellos, sean buenos o sean malos, pero es una respuesta que yo doy haciéndome cargo de lo que hice. Bien, eso es la responsabilidad, entre libertad y responsabilidad. Ahora, ¿qué papel juega la gracia en todo esto? Porque si nosotros decimos, Fray, ajá, pero es que nosotros, pero usted ya nos dijo, nosotros tenemos la capacidad de decidir, nosotros tenemos la capacidad nosotros decidimos una opción fundamental por Cristo. Entonces nosotros se supone que debemos orientar todas nuestras actitudes, todo nuestro trabajo, todo lo que vamos a hacer para que efectivamente nosotros podamos alcanzar corresponder adecuadamente a esa opción fundamental que yo he hecho. Entonces, ¿dónde entra la gracia en todo esto? Pues precisamente entra en que es el auxilio o esa fortaleza que Papá Dios nos da para poder vivir conforme a como Él quiere, para poder vivir de acuerdo, de acuerdo a su voluntad. Es como un auxilio con el que Papá Dios nos asiste para poder responder a esa opción fundamental, para auxiliarnos en el ejercicio de nuestra libertad y para fortalecernos en nuestro camino de seguimiento de Cristo. Bien, como ya hemos dicho, la gracia, como bien decían ustedes, lo cual me parece maravilloso, es efectivamente un don, es un don que nos viene de Dios. Es un don que nos viene de Dios, que nos aprovecha para nuestra santificación y para alcanzar la vida eterna, como bien decían cada uno de ustedes. Ahora, vamos a escuchar o vamos a hablar un poco sobre lo que dicen nuestros hermanos en la religión. Empezando por una que celebramos hace poco, finalizando el mes de abril, que es nuestra querida hermana y doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina de Siena habla de la gracia de la siguiente manera, que es un don por el cual el Señor hace del alma un cielo, hace del alma un paraíso, y por ella Él habita en esa alma. Dicho de otra manera, la gracia es un don que Dios da a las almas, almas entendiéndose a la persona en su integridad, a cada uno de nosotros, es un don que nos da a cada uno de nosotros, que nos dignifica y que nos santifica, y por el cual Él habita en nosotros. Don al que se muere cuando se rechaza la misericordia de Dios y se opta por una vida de pecado. Eso lo dice Santa Catalina de Siena. La gracia es un don que nos santifica y hace de nosotros, dicho en palabras de ella, como un paraíso donde Dios habita. Pero cuando nosotros rechazamos ese don, cuando nosotros nos desentendemos de nuestra opción fundamental, pues nosotros renunciamos a ese don, lo echamos en saco roto y nos alejamos de Dios, es decir, dejamos de participar de esa presencia del Señor, ese pecado que nos separa de Él. Pero en principio es eso. La gracia, ajá, Marta. Fray, usted nos está diciendo que la gracia es un don que nos santifica y hace de nuestra alma un paraíso donde Dios habita. No lo Quiere digo yo, decir, lo dice Santa Catalina de Siena. bueno, listo, Santa Catalina de Siena, pero quiere Ajá. decir que es una concordancia con la creación. O sea, cuando el Señor creó la región, tomó la región del Edén y dentro de la región del Edén hizo el paraíso en donde habitaban, bueno, los primeros padres y, y él andaba ahí. Entonces es como, puedo tomarlo como una metáfora de lo que hay en el Génesis frente a lo que sucedía en ese momento. Pues me parece muy bien esa comparación que usted hace, Marta, y sí, podemos decir de esa manera que, que es similar, que digamos esa relación de la que habla Santa Catalina de Siena puede referir un poco a cómo era la relación o cómo nos narra el Génesis, era la relación del hombre con Dios antes de la caída y el pecado, ¿ve? Pero sí podemos decir que la gracia es algo que nos dignifica, es un don de Dios que nos dignifica, que nos hace santos y por el cual Él habita en nosotros, dicho en palabras, vuelvo y repito, de Santa Catalina de Siena. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Marta? Marta, Y es que casi no puedo activar el micrófono. Sí, Fray, ah, completamente de acuerdo. Gracias. bueno, bien. No, me parece maravilloso esa intervención de Marta, es precisamente por eso. Es algo que debemos tener en cuenta porque nos habla también, y estos son temas que también nos ayudan, digamos, a tomar conciencia de cómo va estando nuestra relación con Dios. Y es que precisamente, hermanos, nosotros es importantísimo esta relación con Dios. Nuestro seguimiento de Cristo no puede ser simplemente el cumplimiento de unas normas morales, sino que el seguimiento de Cristo también primero que nada debe estar motivado o digamos iniciado por una decisión que cada uno de nosotros toma de optar o de ver en la persona de Cristo a alguien a quien yo sigo, en quien encuentro vida, en quien encuentro salud. Entonces, como es alguien en quien yo pongo toda mi confianza, pues en la medida que yo me relaciono con él y como fruto de esa relación con mi opción fundamental, que en este caso es Cristo, pues precisamente en la medida de eso, yo también voy a demostrarlo con mi comportamiento, con mi forma de ser. Estar amigados con Dios, entonces recurro a la reconciliación.
Pues precisamente el sacramento de la reconciliación, el Papa Francisco lo decía de una manera muy bonita y era de que el sacramento de la reconciliación nos da la oportunidad de volver a empezar. Pero precisamente cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, hermanos, debemos tener presente de que el sacramento sí hay una eficacia, hay una gracia que nos confiere el perdón de Dios y la reconciliación nos concede la reconciliación con Dios y con la iglesia. Pero es importante tener en cuenta, hermanos, que con la confesión también debe ir previamente un examen de conciencia y un propósito de enmienda. No porque yo no lo voy a volver a hacer, es que yo, a partir de esa decisión que yo he tomado de convertir mi vida y de reconciliarme con el Señor, yo voy a revisar cómo está mi relación con mi opción fundamental, que es Cristo. Yo voy a ver cómo están mis actitudes respecto a esa relación fundamental, a esa opción fundamental, cómo yo estoy respondiendo a ella, cómo yo me estoy relacionando con ella. Si yo me estoy relacionando de una manera idónea, si yo conozco a ese Cristo a quien yo sigo, si yo verdaderamente estoy optando por imitar sus ejemplos, por atender a sus ejemplos, para que eso después se refleje en mi comportamiento. Porque de nada sirve que efectivamente yo acudo a un sacramento, me muestre arrepentido, pero yo tampoco tomo las decisiones adecuadas para poder responder y reconciliarme con Dios y con la iglesia, pero también con esa opción fundamental y poder corresponder a ella. Así que, hermanos, primero que nada, toda nuestra vida es un camino de constante conversión. Por eso la gracia de Dios es tan importante, porque es un don de Dios que nos santifica, es un don de Dios que nos dignifica, nos hace dignos. Nosotros como tal no somos dignos. Es Dios quien tiene la iniciativa, que se acerca a nosotros, nos da este don para dignificarnos, para santificarnos. Bien, teniendo eso en cuenta, de nada sirve tener memoria de todo el Evangelio si no lo muestro en mi vida, si no lo hago vivo. Muchas gracias, Nirsa. Me gusta mucho esa intervención. A ver, Marta, dígame, Marta, ¿qué tiene para contarnos? Fray, em, que si uno ve un poquito en el Antiguo Testamento, eh, cuando el hombre cayó en pecado y seguía cayendo en pecado, el Señor siempre estaba ahí, siempre lo buscaba y siempre lo interpelaba. Nuevamente, en el Nuevo Testamento, yo lo que veo es que el Señor está ahí por medio de su Hijo, envió a su Hijo para restaurar nuestra gracia por medio del perdón de nuestros pecados. Y cada vez que un sacerdote nos invita a la confesión, es el Señor el que nos sigue llamando para que nosotros acudamos a Él. Es lo que me parece muy bonito de la acción que Él realiza con nosotros como hijos suyos. Es así, Dios llama, Dios siempre llama. Bien, bueno, llegando hasta este punto, bueno, aquí ya van a ser las 8:15. Vamos a tomarnos unos 10 minuticos, 15 minuticos para ir al baño, para tomar agüita. Yo también tengo que tomar agüita. Y bueno, nos vemos aquí. Para mí son 8:45 para las 9. Vamos a vernos a las 9. Las 9 para mí, las 8 de la noche para los que no están en Venezuela. Nos vemos en 15 minutos, ¿sí? Así que bueno, Perfecto, Fray, ya nos gracias. vemos. Bueno, Fray. Bueno, sí, señor, gracias. Todo he dado por seguirte, Señor, mi juventud a ti
entregaré como lo hizo María, como lo hizo María. La humilde joven que se entregó por amor de Dios. Ella es la madre valiente del Salvador. María, sencilla y de oración, con su silencio guardaba todo en su corazón. María, sencilla y de oración, con su silencio guardaba todo en su corazón. Por eso he decidido seguir al Señor desde aquel día cuando me llamó, dejando todo sin mirar atrás, para escribir una historia de amor. Hoy quiero ser Dios de mi vida, siendo así como lo hizo María, con la alegría de ser días vivas agradables a Dios. María, sencilla y de oración, con su silencio guardaba todo en su corazón. María, sencilla y de oración, con su silencio guardaba todo en su corazón. No tengo miedo, yo te seguiré, a donde sea contigo iré. Tú eres mi fuerza, mi razón de ser, para ti siempre estaré. Yo soy tu esclava, Señor, yo soy tu esclava, y como María que dijo sí, aquí estoy yo.
Bien, nos vamos reintegrando para continuar con nuestro encuentro. Nos volvemos a encontrar, Sí, nos señor. nos volvemos a integrar. Listo. Bien, continuando, vamos ahora a hablar de la gracia, de la necesidad de la gracia en nuestra vida moral, según nuestro hermano en la religión y en la orden, Santo Tomás de Aquino. Bien, es fundamental tener en cuenta, ya entendiendo lo que es la gracia, ya dicho desde el principio, Santo Tomás de Aquino va a dejar en claro que nosotros necesitamos de la gracia, válgame la redundancia, necesariamente para conocer la verdad, para hacer el bien, para cumplir los mandamientos y para amar a Dios por sobre todas las cosas. Necesariamente debemos tener la gracia de Dios. Sin ella, difícilmente podemos por nuestra insuficiencia. Ok. Teniendo eso en cuenta, vamos a considerar lo siguiente. Esto está en la parte primera, segunda de la suma teológica. Vamos a trabajar en torno a la cuestión número 109.
la cuestión número 109 de la parte primero-segunda de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Específicamente vamos a enfocarnos en los artículos 1 y 2. Bien, el artículo 1 que habla, ¿puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia? Y el artículo 2 que habla, que se pregunta, ¿puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Ok. Teniendo en cuenta esto, vamos a irnos directamente a las respuestas que da Santo Tomás de Aquino a las objeciones que se presentan en el artículo 1. Santo Tomás de Aquino, en el artículo 1, donde pregunta si puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia, responde de esta manera. Toda verdad, quien quiera que se la diga, procede del Espíritu Santo en cuando infunde en nosotros la luz natural y nos mueve a entender y expresar la verdad. Pero no toda verdad procede de él, en cuanto habita en el alma por la gracia santificante y nos otorga algún don habitual sobreañadido a la naturaleza. Esto solamente en orden del conocimiento y expresión de algunas verdades, sobre todo de las que se refieren a la fe. Y es a estas a las que se refería el apóstol cuando decía, toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Toda verdad que nosotros conocemos, que nosotros experimentamos, que conocemos, proviene del Espíritu Santo. Sin embargo, hay unas que proceden necesariamente o que conocemos mediante la gracia en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir esto. Segundo, y es a la que yo más me voy a enfocar. El sol corporal ilumina por fuera, pero el sol inteligible, que es Dios, ilumina internamente. Por eso, la misma luz natural inherente al alma es una iluminación de Dios, por la que nos ilustra en el conocimiento de las verdades de orden natural. Y en este orden no necesitamos una nueva iluminación, sino solo en el de las verdades que exceden al conocimiento natural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una luz interior. Esa luz interior es Dios que habita en nosotros por la gracia. Este mismo Dios ilumina y nos da la capacidad de conocer aquellas verdades que sobrepasan nuestras capacidades corporales, nuestras capacidades humanas. Aquello que nosotros no podemos conocer por nuestros propios méritos, es la misma luz de Dios la que nos capacita para poder abrirnos a esas verdades trascendentes, a esas verdades que están mucho más allá de nuestra realidad. Solo Dios nos puede abrir al conocimiento de ellas. Y tercero, siempre necesitamos del auxilio divino para pensar, puesto que Dios es quien impulsa el entendimiento a su acto. Y como dice San Agustín, entender algo en acto es pensar. ¿Qué quería decir Santo Tomás de Aquino con esto? Pues que necesariamente nosotros necesitamos de la gracia para poder conocer algo de la verdad, para poder conocer las verdades de fe, para poder entender, para poder conocer, para poder abrirnos a esa verdad que nos hace libres. Necesariamente tenemos que contar con la gracia de Dios, con ese don que solo Dios nos puede dar. Por lo tanto, hermanos, la gracia es indispensable para poder abrirnos a la verdad. Eso debemos tenerlo muy presente. Ahora, Marta, nuevamente, Qué pena, Fray. Es tranquila. que cuando usted habla de la verdad,
me acordé de que la verdad forma parte de una de las armas espirituales del cristiano, de las que habla San Pablo en Efesios 6. Es decir, él nos dice, así que manténgase firmes revestidos de la verdad. Entonces, la verdad para él se constituye en una de las armas espirituales que debemos tener. Pues la verdad fundamental, muchas gracias Marta, la verdad como tal, la verdad en principio es Cristo y siempre es Él. Cristo es camino, verdad y vida. Eso por ese lado. Por otro lado, ¿qué es lo que qué es lo que nos da a entender aquí Santo Tomás? Precisamente es la gracia de Dios cuando nosotros estamos dispuestos a acercarnos al misterio de Dios, al misterio de Cristo. Es la gracia de Dios la que nos abre y nos da la capacidad de poder entrar en ese diálogo con esa verdad que nos libera, con esa verdad que nos hace libres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, Marta, por su intervención. Ahora, vámonos al artículo número 2 de esta cuestión. ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Voy a leer una de las objeciones y voy a hablar de ella y después voy a leer la respuesta que da Santo Tomás. Objeciones por las que parece que el hombre no puede querer y hacer el bien sin la gracia. Número 1. El hombre tiene poder sobre todo aquello de que es dueño, pero como ya queda dicho, el hombre es dueño de sus actos y sobre todo del acto de querer. Luego puede querer y hacer el bien por sí mismo sin el auxilio de la gracia. Aquí podemos pensar en lo que hablábamos al principio. Ajá, Fray, usted nos hablaba de una opción fundamental, una decisión, una responsabilidad, unas actitudes morales en las cuales, pues claro, yo tengo mi opción fundamental y mi opción fundamental se va a ver reflejada por mis actitudes morales, que digamos son las decisiones que yo tomo frente a esa opción fundamental. Y de esas actitudes morales van a hablar mis actos morales. Entonces, prácticamente todo se puede basar en una decisión. O sea, yo tengo mi opción fundamental y bueno, yo decido si me hago responsable o no de esa opción fundamental. Entonces, si se supone que el control lo tengo yo, entonces ¿para qué necesito la gracia? Si se supone que mi opción fundamental es Cristo, pues se supone, pues entonces debería yo tener la madurez suficiente entonces para poder decidir y optar por ese Cristo todos los días, ver en él un ejemplo, ver en él una medida de vida, entonces ¿para qué yo necesito la gracia? Si se supone que el control lo tengo yo. Eso nos lo puede, y eso, hermanos, es un peligro que podemos correr en esta moral, en esta teología moral de la opción fundamental, porque podemos caer en una especie de soberbia o en una especie de, ¿qué podría decirlo? Una especie de independencia o individualismo moral en el cual yo no necesito de Dios porque yo soy dueño de mis actos, entonces yo no necesito de la gracia de Dios. Si se supone que yo quiero ser bueno y mi opción fundamental es por el bien, pues ya está, pues ya está. Yo entonces, si se supone que que yo opté por el bien, entonces ya sé que mis actos deben ser buenos. Entonces, ¿para qué yo necesito de la gracia de Dios? Eso podemos pensar, pero ya vamos a escuchar la respuesta que a eso da Santo Tomás. Yo dije que iba a leer solamente la primera objeción, pero voy a también tomarme el atrevimiento de leer la segunda objeción, porque entra dentro de lo que estamos conversando en esta noche. Segunda, cualquier agente realiza con más facilidad aquello que es conforme a su naturaleza
que aquello que no lo es. Es decir, es más fácil para mí hacer aquello, lo que me es natural, que lo que no. Es decir, es más fácil para mí, ¿qué te puedo decir yo? No sé, valorar la suavidad de una cobija porque yo la siento, porque yo la toco, que el hecho de fabricarla. ¿Sí me explico? Es más fácil para mí ver cómo es la textura de una cobija que fabricarla, por ejemplo. Ahora, pero el pecado es contrario a la naturaleza, según dice el Damasceno en el libro 2, mientras que la virtud es lo que, como se dijo arriba, mientras que la virtud conviene al hombre según su naturaleza, como se dijo arriba. Luego, como el hombre por sí mismo puede pecar, parece que con mayor razón puede querer y hacer el bien por sí mismo. Es decir, si se supone que el hombre creado por Dios naturalmente es bueno, entonces el hombre por naturaleza debe tender al bien. Entonces, ¿qué gracia necesita? Si se supone que el hombre es bueno, si se supone que el hombre por sí mismo puede hacer las cosas bien, entonces no necesita de la gracia para poder hacer el bien. Pues Santo Tomás va a dar una respuesta bastante contundente al respecto. El primero cita a San Agustín y al apóstol San Pablo. Al apóstol San Pablo cita la carta a los Romanos, el capítulo 9, versículo 16. No es el que quiere el querer, ni el que corre el correr, sino Dios que tiene misericordia. No es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Tengan eso presente. Y San Agustín, sin la gracia, ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. ¿Qué nos da a entender esto? No es, la facultad de hacer el bien no proviene de nuestras propias fuerzas. Es un don es un don, o mejor dicho, es algo o una tendencia en nuestro ser que es efectivamente fortalecida por la gracia de Dios. Me explico. El bien es una realidad y es algo a lo que por lo que nosotros podemos optar. Pero vivir y obrar el bien se va a materializar en nuestra vida con el auxilio y la asistencia de la infinita misericordia de Dios. Y ya ahí entramos a las respuestas que da Santo Tomás de Aquino a esas objeciones. Dice lo siguiente: a la primera hay que decir, el hombre es dueño de sus actos, efectivamente, tanto de querer como de no querer, debido a la deliberación de la razón que puede inclinarse a una u otra parte. Santo Tomás dice, efectivamente, el hombre es dueño de sus acciones, porque él tiene la capacidad de decidir. Él puede decir, mira, yo quiero esto o yo quiero esto. Yo quiero una empanada de cazón o quiero una empanada de salchicha guisada. Yo quiero una arepa de huevo o yo quiero una arepa con carne molida. Tiene la capacidad de decir, eso no se, no se cuestiona. Por eso, si es dueño también de deliberar o no, por eso, si es dueño también de deliberar o no deliberar, esto se deberá a su vez a una deliberación anterior. Es decir, qué quiere decir Santo Tomás? El hombre tiene la capacidad de elegir, pero porque antes ha elegido su capacidad de elegir. Y digamos que ahí se va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pero como no se puede continuar así hasta el infinito, hay que llegar finalmente a un término en el que el libre albedrío es movido por un principio exterior que está por encima de la mente humana y que es Dios, como también prueba el filósofo, es decir, Aristóteles, en el capítulo de Bona Fortuna, en la Ética Idumea. Por tanto, la mente humana, aún en estado de integridad,
No tiene tal dominio de su acto que no necesite ser movida por Dios. Y mucho más necesita esta moción el libre albedrío del hombre, después del pecado, debilitado como está para el bien por la corrupción de la naturaleza. En pocas palabras, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Efectivamente, el hombre es libre, el hombre tiene la capacidad de decidir, el hombre puede hacerse responsable de sus actos. Pero ¿cuál es el principio fundamental? ¿Cuál es el fin último? ¿Y cuál es el principio de su libertad, de su capacidad de decidir? Dios. Dios le ha dado esa capacidad. Y precisamente es, es la acción de Dios en su vida, o el motor de Dios, o el motor que es Dios en su vida, el que le da esa facultad o esa posibilidad de decidir y de hacerse responsable de sus actos. Ese principio, esa facultad la encuentra en Dios, no la encuentra en otro lado. No es algo que le salió, es algo con lo que Dios lo creó. Es un don que Dios le ha dado. Así que necesariamente, aunque el hombre sí es dueño de sus elecciones, tiene la capacidad de decidir, esa capacidad o esa facultad, ¿de quién le ha venido en un primer momento? Lo dice ahí Santo Tomás de Aquino, le ha venido de Dios, de ningún otro lado. Es decir, el hombre es capaz de decidir porque Dios así lo ha hecho. Y el principio de esa capacidad la encuentra es en Dios, que Dios se la ha dado, que Dios le ha proveído de esa facultad. De lo contrario, no la tendría. Eso debemos tenerlo en cuenta. Ajá, Santi, dime. Buenas noches, Fray. Buenas Fray, noches, Santi. en pocas palabras, o sea, como la libertad y el bien no son creación del hombre, o sea, el hombre, por así decirlo, no puede llegar así por ella sin un fin, sí, que en ese caso es Dios. Entonces, en pocas palabras, sería como que, pues, como la libertad y el bien son ajenas al hombre, pero el hombre aspira a ellas, pues sí tiene que haber como un interlocutor que conecte como que, o que sí, que nos dé como que esa orientación en ese aspecto. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Ajá, gracias, Santi, por esto. Y es algo bastante interesante. Ya te doy la palabra, Marta. Déjame responderle a Santi y ya te doy la palabra a ti. Mira, Gracias, Fray. Santi, y bueno, para todos. No es que el bien y la libertad son ajenas a nosotros, no es así, porque nosotros somos capaces de hacer el bien y somos libres, porque así Dios nos ha creado. Lo que tratamos de decir aquí es que nuestra capacidad de elegir el bien nos viene de Dios. Es algo con lo que Dios nos ha creado. No es que es algo anexado a nosotros, sino que es algo con lo que Dios nos ha creado, ¿ok? Es algo no ajeno, sino anejo a nosotros. Es decir, es algo nuestro. Nosotros somos libres. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, de optar por hacer el bien. Pero si vamos hacia atrás al principio, ¿quién nos ha dado precisamente esa capacidad de decidir y de hacer el bien y de optar por el bien? Nos la ha dado Dios. Cuando nos ha creado, nos ha dado esa capacidad de decidir, nos ha dado esa capacidad de deliberar. Y podemos encontrar precisamente en Dios ese motor o ese impulso que nos da a nosotros la capacidad de deliberar, la capacidad de decidir. ¿Ok? Y encontramos en Dios ese mismo impulso, esa misma fortaleza que nos conduce, que nos guía a optar o a decidir por hacer el bien. Porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero desde el principio fundamental, es algo que Dios ha infundido en nosotros, esa capacidad por escoger el bien y esa capacidad para decidir. Sí respondí tu pregunta, Santi. Chévere.
Bueno, Marta, ¿tú también querías preguntar algo? Mm, Fray, según lo que usted nos cuenta en relación con la gracia, si yo estoy en gracia, yo puedo hacer el bien bien. Es decir, que de pronto no pase lo que decía San Pablo, creo que en una carta de los romanos, que decía que no entendía por qué eh, queriendo hacer el bien terminaba haciendo el mal. Y finalmente como que decía que todo era por acción del pecado, cuando se genera como ese problema. Entonces pienso yo que uniéndome a la explicación suya, Fray, pues el bien va ligado a que yo esté en gracia para poderlo realizar según la voluntad de Dios. Bien, ya le doy la palabra a Norberto. Voy a responder a Marta y ya le cedo a usted el derecho de palabra. Bien, Marta, yo con eso que usted acaba de decir, me voy a adelantar a un texto que yo también tenía acá, de la respuesta o la solución que propone Santo Tomás de Aquino en este artículo, que lo quería dejar para después de hablar de las respuestas. Fíjense una cosa. Ya va, se me perdió. Ajá, el hombre es como un enfermo que puede ejecutar por sí mismo. Ya va. La naturaleza humana fue corrompida totalmente. Así pues, en esta naturaleza. Ajá. Así pues, en el estado de naturaleza caída, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de la naturaleza caída, la necesita a doble título. Primero para ser curado y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita el hombre de un auxilio divino que le impulse a obrar, al obrar, que le impulse al bien obrar. Queda entender aquí Santo Tomás. Santo Tomás lo que aquí está queriendo decir es que efectivamente nosotros los hombres tenemos una naturaleza caída por el pecado. Tenemos esa herida que es el pecado, motivada por la concupiscencia. Sin embargo, nosotros necesitamos de ese don sobrenatural que nos viene de Dios, esa gracia, que en un primer lugar para liberarnos, para curarnos de esa de ese mal, de ese pecado, para librarnos de esa postración que muchas veces en la que nos podemos encontrar por nuestros vicios, por nuestros pecados, por por nuestras actitudes morales, por esta relación errónea que tenemos quizás con nuestra opción fundamental que es Cristo, y bueno, yo no he correspondido a ella de la mejor manera, sino que me he separado, me he desentendido de ella, y pues eso me ha conducido a obrar, a tener actitudes morales contrarias a mi opción fundamental que es Cristo, desviándome de el seguimiento al que me he comprometido, ¿ok? Entonces, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Yo necesito de esa gracia para reencontrarme, para volverme a encaminar, para liberarme de esa atadura, de ese pecado que me ha alejado de Dios, que me ha hecho desentenderme de mi razón fundamental, que en un principio ha sido Cristo, que me ha separado de ella. Yo necesito esa gracia para volverme a acercar a ese Dios que me recibe con los brazos abiertos, ¿ok? Y no solamente, y necesito esa gracia precisamente para iniciar ese proceso de conversión, ese proceso de conversión a través del cual yo me acerco a Dios y me dejo santificar por Él, pero no solamente para que Él me limpie de mi pecado, de mi maldad, de lo que yo haya hecho mal, pero no solamente eso, sino que también necesito de esa gracia de Dios para poder obrar el bien. La gracia de Dios me santifica,
pero esa misma gracia es la que a mí me va a conducir en la medida que yo me deje conducir por ella a hacer el bien. Por eso es lo que dice Santo Tomás. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios en dos dimensiones, en dos aspectos, en dos estados, para ser curados de nuestro pecado, de nuestros vicios, de aquello que nos ha separado de Dios, aquello que ha roto nuestra relación con Dios, nos cura de eso, pero luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, es decir, para que yo pueda dar razones de mi opción fundamental por Cristo, yo necesito fundamentalmente de la gracia de Dios que, junto a mi esfuerzo y a la responsabilidad que yo tengo frente a mi libertad y frente a mis actos morales, me van a conducir a poder vivir ese bien al que aspiro por la opción fundamental que he hecho por Cristo. Sí respondo, sí, sí estamos de acuerdo, Marta, con lo que digo respecto a tu intervención. Sí, O Fray, perfecto, chévere. perfecto. Norberto, ¿usted tenía una pregunta? Sí, o una interpretación, no sé qué Dígame, sea. Norberto. Eh, todos nosotros nacemos y fuimos creados por Dios. Y voy a decir, a pesar de que somos uno, tenemos dos naturalezas, la espiritual y la física. La espiritual siempre pienso que es el regalo de Dios y la presencia de Él en nosotros. Y siempre la conciencia, siempre va a estar presente midiendo o haciéndonos entender el resultado de todos nuestros actos. Obviamente, cuando nosotros aceptamos y tomamos la decisión fundamental de seguir a Jesús o a Dios, pues se complica, se facilita más la cosa porque ya tenemos un fin que es volver a Él en la misma tendencia. Entonces, es para mí esa explicación que me autodoy es más clara que hablar sobre, dijéramos, como usted lo está explicando, Fray, porque alma y cuerpo son uno, pero tienen funciones un poco diferentes y el alma es eterna y viene perfectamente de Dios y tiene que ser buena. No quiere decir que pierda el libre albedrío y Dios la determine para decir, tiene que hacer esto o aquello. No, simplemente opta en esa decisión fundamental de seguir el camino de Dios y lo va a seguir más fácil. Gracias, Frank. Bien, Norberto, muchas gracias por su intervención. Pues sí, también tenemos, como usted decía, tenemos que tener en cuenta de que nosotros, de que nuestra concepción no vamos a hablar de alma y cuerpo como dos conceptos enfrentados. El alma es buena, el cuerpo es malo. No, sino que hay que tener presente de que nosotros somos una unidad. Ya le doy la palabra, Nirsa. Somos una unidad. No es que nosotros somos una unidad, un hombre que se llama Norberto, Santi, Diana, Marta. Somos una unidad, una identidad que tiene dimensiones físicas y tiene dimensiones espirituales, pero que todas forman parte de una unidad que es el ser humano, que es el ser hombre. Y este hombre es el que desde su libertad va a responder a esa llamada de Dios, a seguirle, y en esa respuesta va a tomar la decisión, esa opción fundamental por seguir a Cristo, opción que va a guiar o va a orientar su vida moral. Pero en ese camino de responder por esa opción fundamental, por el seguimiento de Cristo, la gracia va a jugar un papel fundamental en la medida que la gracia me va a fortalecer a mí para yo poder responder a esa opción fundamental que he hecho por Cristo. ¿Para qué? Para yo poder corresponder. Si yo he optado por Cristo, pues la gracia a mí me va a auxiliar para poder vivir conforme a lo que Dios quiere que nos
para el hombre que nos lo ha revelado en Cristo. ¿Estamos de acuerdo, Norberto? Sí, yo siempre digo que somos uno, no somos dos compuestos diferentes. Pero sí estamos de acuerdo, Fray. Chévere. Nisa, ¿tenía también alguna intervención? Sí, gracias, Fray. Es que Dígame. tengo aquí como un pequeño enredo. Por Ajá. ejemplo, las personas que son bien malosas, estas personas uno entiende no están en la gracia, uno entiende no están en cercanía con Dios ni esas cosas. Tienen igual su libertad de elegir. Pero a pesar de eso, se dice que todo ser humano somos criaturas de Dios, amadas de Dios, con todo y todo, siempre con los brazos abiertos para recibirnos como hijos pródigos que volvamos a Él. Estas personas en el fondo de su corazón aún tienen una semilla de algo de Dios que les pueda hacer ver y reconocer las cosas que hacen mal. Hablando con alguien en algún momento decía que toda persona, todo ser humano, por ser hijos de Dios sí o sí, saben que las cosas que están haciendo mal son mal. No es de que el universo pleno se les haya quedado en que lo malo es bueno. Eh, es entonces una realidad que existe con todo esto que su merced ha expresado sobre este tema tan interesante. Lamentablemente me perdí unos momentos porque hubo un lío de conectividad, pero bueno. En tal caso, entonces, estos corazones de personas que muestran comportamientos muy malosos en contra de un montón, tienen en el fondo una chispa todavía y sí verdaderamente saben que hacen el mal. Desde el tema, ¿cómo se vería eso, Fray? Bueno, Nirsa, fíjate una cosa, y esto era algo que se trabajaba en la materia de antropología teológica, y es que el hombre es capaz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros tenemos en nuestro interior la capacidad o una tendencia de buscar a Dios, de buscar ese sumo bien. Pasa que por circunstancias de la vida o por malas decisiones, lo terminamos buscando quizás donde uno menos pensaría que está. Pero también tenemos que tener presente de que a esas personas también las llama Dios todos los días a través de pues los medios de los que Dios se valga para hablarles. Sin embargo, también hay que tener presente de que Dios respeta las decisiones y la libertad de cada persona. Él siempre está llamando, él siempre está buscando salir al encuentro porque siempre la iniciativa viene de su parte. La iniciativa viene siempre de parte de Dios. Sin embargo, también está qué respondemos nosotros a eso. Porque Dios puede venir, como le dijo en su momento al pueblo de Israel, pongo frente a ti el bien y el mal. Tú decidirás qué es lo que, por qué bajada, por dónde te vas a ir. Y Papá Dios siempre está allí para llamarnos, para atendernos, para recibirnos. Pero bueno, también nosotros en un ejercicio de la libertad, pues nosotros decidimos también pues si acoger esa revelación o esa misericordia de Dios para cada uno de nosotros o no. Esa también, digamos, es la espada de doble filo que tiene, que es la libertad. Bueno, no me gustaría utilizar el término espada de doble filo, porque como tal no es algo que a ti te haga daño la libertad, sino porque la libertad es una facultad. Es como decir, voy a decirlo de esta manera, como si tú tuvieras un cuchillo. Un cuchillo tú lo puedes utilizar para cocinar, para hacer cosas ricas, para también para tallar una madera, hacer una obra de arte, hacer algo maravilloso, hacer cosas bonitas. Pero ese mismo cuchillo te lo puedes utilizar para perforar el corazón a alguien. No es tanto que lo tengas, sino cómo lo uses. Papá Dios siempre va a estar pendiente de nosotros. Tiene sus brazos abiertos. Sin embargo, también está la respuesta que cada uno de nosotros da desde lo que es, pero también atendiendo a su opción fundamental porque también puede pasar de que yo tengo una opción fundamental por el mal y esa decisión que yo he tomado, pues ya desde un principio me aleja de Dios. Así que el hombre sí, se puede alejar de Dios y puede vivir lejos de Dios. Sin embargo, el Señor nunca deja de tender su mano para volverlo a coger, para volverlo a recibir
como Padre misericordioso de que es. Ya queda del hombre si responde o no responde a ese impulso, a esa infinita misericordia de Dios. Si respondí tu pregunta, Nirsa. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy amable. Bien, bien. Bueno, para concluir, porque ya nos quedan 25 minutos, pero bueno, por si acaso hay más preguntas o cosas por el estilo. Bien, vamos a hablar de las dos últimas respuestas que da Santo Tomás en este artículo. Pecar no es sino faltar al bien que a cada uno conviene por su naturaleza, pero las cosas creadas, dado que no tienen el ser sino por otro, y consideradas en sí mismas no son nada, también necesitan ser conservadas por otro en el bien conveniente a su naturaleza. ¿Qué está diciendo aquí Santo Tomás? Nosotros hemos sido creados por alguien y nuestra existencia existe, pero porque alguien la mantiene y ese alguien es Dios. Nosotros existimos y estamos vivos porque Dios así lo ha decidido y porque así nos mantiene, por puro amor a cada uno de nosotros. ¿Ok? En cambio, pueden por sí mismas apartarse del bien, al igual que dejadas a sí mismas, caerían en el no ser si no fueran conservadas por Dios. Es decir, una criatura puede mantenerse en el bien siempre y cuando es ayudada por Dios. Lo que hablábamos hace rato, la criatura también puede alejarse del bien por decisión libre. Puede alejarse de ese Dios que la impulsa, que la lleva a hacer el bien, pues porque ha decidido alejarse. Puede alejarse y puede hacer el mal, porque así lo ha decidido. Pero ¿qué dice detrás de eso? Nosotros necesariamente necesitamos de Dios que nos fortalece para hacer el bien. Y la última respuesta que da Santo Tomás es la siguiente. Tampoco puede el hombre conocer la verdad sin el auxilio divino, como se dijo anteriormente. Sin embargo, la corrupción del pecado afectó más a la naturaleza humana en su apetito del bien que en su conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El pecado siempre va a afectarnos o va, digamos, a hacernos, siempre va a afectarnos más en nuestra forma de obrar. Por eso, nosotros necesariamente requerimos de la gracia de Dios para obrar el bien. Ahora, hermanos, haciendo un recuento y digamos para concluir lo que hemos hablado en la sesión de esta noche. Efectivamente, nosotros hemos sido creados con una facultad humana que es la libertad. Todos nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de decidir frente a diversas alternativas que tenemos en el mundo, que el mundo nos ofrece. Bien, eso por un lado. También en ese ejercicio de esa libertad, cada uno de nosotros, tiene la capacidad de realizar un acto supremo o un acto, digamos, significativo de libertad, que es la opción fundamental, la elección por ese valor supremo que es el que va a guiar mi conducta moral, que se va a ver expresada en mis actitudes y en mis comportamientos morales, en mis actos morales. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, si mi opción fundamental es Jesucristo, entonces mis actitudes morales van a ser las decisiones que yo cada día tomo para poder responder a esa opción fundamental que yo he hecho por Cristo. Yo cada día me voy a preguntar y me voy a relacionar con esa opción fundamental que tengo por Cristo y y eso se va a reflejar en mis actos morales, que van a decir cuál es mi opción fundamental y cómo me estoy relacionando con ella. Si estoy relacionándome de una forma adecuada y coherente con ella o lo contrario. ¿Ok? También hemos hablado de lo que es el don de la gracia. El don de la gracia, como ya lo decía el cardenal del que hablamos, que es un don gratuito dado por Dios que nos capacita que nos ayuda para nuestra santificación y para aspirar a la vida eterna. Esa gracia
como lo decía Santa Catarina de Siena, es un don gratuito de Dios por el que hace de cada uno de nosotros como un cielo, como un paraíso. Esa gracia hace de nuestras vidas un lugar en el que Dios habita y en el que Dios se manifiesta. Un don que nosotros rechazamos cuando nos alejamos de Dios, cuando optamos por el pecado, cuando no respondemos a esa opción fundamental de la que hablábamos al principio. Bien, y Santo Tomás de Aquino nos va a decir que esa misma gracia nosotros siempre la vamos a necesitar para conocer la verdad que nos libera, para conocer la voluntad de Dios. Es una gracia, la gracia la necesitamos para liberarnos del pecado, para vivir nuestro camino de conversión, pero también para poder realizar, así sea el bien, para realizar el bien que nos exige nuestra opción por el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, la gracia es fundamental en nuestra vida moral. Y además de que de esa gracia también nos va a fortalecer para poder responder o para poder amar a Dios por encima de todas las cosas y poder cumplir los mandamientos. En resumidas cuentas, hermanos, sí, nuestra vida moral va a depender mucho de las decisiones que tomemos respecto a cuál es mi opción fundamental, qué es lo que yo quiero para mi vida, cuál es el valor supremo para mí y cómo yo voy a vivir en torno o para corresponder a ese valor supremo por el cual yo he decidido vivir. Y entonces eso ahí va a tener mucho que ver, pues nuestras decisiones, nuestro discernimiento, nuestra responsabilidad. Pero para aquellos que hemos decidido por una opción fundamental que es Cristo, pues la gracia de Dios es la que nos va a fortalecer, nos va a dignificar, nos va a preparar o nos va a condicionar para poder responder a esa exigencia, a ese seguimiento de Cristo que me pide es vivir como vivió Cristo. La gracia nos va a capacitar para poder responder a esa opción fundamental que hemos hecho por la persona de Cristo y poder vivir conforme a ella. En resumidas palabras, en resumidas cuentas, hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo la encontramos? Abriéndonos a Él. Dios siempre nos llama, Dios siempre está dispuesto a recibirnos y Dios siempre está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Ahora, de nuestra parte queda, si nos abrimos para recibir su amor, su misericordia y la gracia que nos santifica y que nos ayuda a ser mejores cada día y que nos fortalece en este camino, en este peregrinaje que llamamos vida tras las huellas de Cristo. Bien, por mi parte no queda más nada que decir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, Fray, quedó todo claro. ¿Sí? Fray, muchas gracias, sí, señor, muy interesante, muy amable. Bueno, gracias a Dios que les pareció interesante. Espero que no les haya agobiado mucho. Muchísimas gracias, Zoraida. Para servirle, señora Rosalba, para servirte, Santi. Mm, Para servirte, muchas Nancy. gracias, Fray. Bueno,